este debate vamos a explorar el papel fundamental que están jugando las empresas de minería que son propiedad del Estado en la industria global. Vamos a abordar cómo estas entidades están contribuyendo a la economía nacional, cuáles son esos desafíos únicos que están enfrentando en términos de gestión y de regulación y, por supuesto, las oportunidades para mejorar su eficiencia y su sostenibilidad. Invitamos como panelistas a la señora viceministra de Minas, Johanna Rocha Gómez, a quien agradecemos por haber aceptado la invitación. Al analista político Andrés Mejía, es panelista de Blue Radio. Andrés, muchísimas gracias también por acompañarnos en este espacio de reflexiones. El señor Rafael Poveda. Y este espacio de conversación lo va a moderar el señor Fernando Quijano, que es director de La República. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este panel, las personas que nos siguen por redes sociales y obviamente a todos los panelistas de un tema bien interesante y con el preámbulo que hemos tenido, pues realmente estamos sobre la noticia. Y cuando uno ve que ya han pasado 2 años de gobierno, yo no sé, varios de los asistentes a este congreso, el doctor Nariño como testigo, se acordarán que hace poco más de 2 años tuve la oportunidad de tener una conversación con el hoy presidente Gustavo Petro aquí, y que fue el día que tuvo un gran mitin en las playas de Cartagena, donde prometió que iba a recuperarle las playas para el servicio público y no privados. Y el presidente en ese momento, en ese era candidato, fue muy claro con los asistentes. Eso tiene que haber sido hace 2 años y medio. Fue muy claro y les dijo, mire, yo no creo en este sector, yo creo que este es un sector extractivo, creo que su aporte a la economía hay que modularlo. Y de un tiempo para acá, y esto le robo las palabras al expresidente Uribe, dice, mire, lo bueno que tiene el presidente Petro es que ha sido consecuente en sus cosas. Ya han pasado 2 años y eso que dijo el presidente candidato en ese momento, pues se ha cumplido. Una de esas cosas, y para a manera de introducción y darle el tiempo a los panelistas, yo quiero hablar que siempre el presidente ha tenido esa idea, pues obviamente de estatización de la economía. Él trae, Andrés, a colación a Walras, un economista de finales del siglo XIX que nadie lo menciona sino él. Lo mencionó en un congreso de la ANDI, también aquí en Cartagena, y obviamente logró que Mariana Mazzucato vendiera más de 5.000 libros en Colombia. Quien vende 3.000 libros en Colombia es bestseller. Y Mazzucato con una teoría, dorsal. La teoría de ella es que el aporte del Estado en la economía es fundamental y que casi todos los grandes desarrollos de la cuarta revolución industrial se basan en desarrollos estatales. Ahí cae un poco lo que el doctor Rafael ha introducido, y es cuál es el papel de las empresas mineras en un sector como el nuestro y qué experiencias hemos tenido en Colombia. Con Andrés ahorita comentábamos el apellido que en su momento, a comienzos del siglo XX, se le puso a la entonces Caja Agraria, era Caja Agraria Industrial y Minera. Y ahí como que empezaba a gravitar el tema minero. Obviamente tenemos el caso de Carbocol, el caso de Mineralco, y ahora empieza a gravitar el tema de Cominerales. Y Ecominerales, pues no sé, y es ahí donde quisiera oírlos, si son factibles las empresas mineras, más en la experiencia que hemos tenido en Colombia con este sueño de que sea una actividad muy regentada por el Estado. Quiero darle los primeros 3 minutos a la viceministra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Aprovecho, por supuesto, para extenderle una felicitación a la ACM por su primera década, a sus integrantes, asociados y directivos. Muchas gracias también por la invitación. La pregunta en términos de si es pertinente o no una empresa del sector, una empresa estatal para la minería en el país, yo debo anticipar una respuesta y es, por supuesto,
Una empresa en los términos en los que nos fue planteado por Rafael hace un momento, que permita la materialización de las políticas del Estado, especialmente las políticas del sector, sí que es pertinente. Y si nosotros hacemos un ejercicio por analizar qué es lo que haría de diferente esta empresa que hoy hemos propuesto para que sea discutida, por supuesto, por los y las congresistas, es que nosotros hemos identificado cuáles han sido los principales aprendizajes que nos ofrecieron esas empresas y cómo no repetir esa historia. Entonces, Ecominerales efectivamente no se ha planteado, y yo quiero en eso ser absolutamente enfática, como una empresa que pueda propiciar un monopolio. En el país tenemos 2.400 empresas registradas con títulos activos y operando actividades mineras en el país. Yo me pregunto, ¿una empresa en contraste con 2.400 que tenemos en el sector podría eventualmente generar un monopolio? Y la respuesta inmediata es no. Incluso el proyecto de ley con el que nosotros proponemos al país Ecominerales lo que plantea es que va a entrar a competir bajo las condiciones vigentes en el país, que son las que establece el actual régimen minero, y dos, en igualdad de condiciones, producto, entre otras cosas, de lo que ha sido el diálogo democrático para constituir un proyecto de ley que efectivamente permita garantizar esas dos condiciones. Segundo, no le hemos propuesto al país que tenga capacidades de autoridad minera, porque la diferencia que nosotros veíamos con, por ejemplo, Carbocol o Ecominas es que efectivamente en sus específicos decretos que les establecían facultades tenían capacidades o para conceptuar o para aprobar las operaciones de otros actores en el sector que les interesaba, tanto para el carbón como por ejemplo para las esmeraldas, o incluso que administrara fondos propios de los subsectores en los que ellos participaban, y Ecominerales no tiene ninguna de esas facultades previstas en su articulado. Tampoco nosotros hemos propuesto que las facultades que le son propias a la autoridad, como por ejemplo el otorgamiento de títulos o la vigilancia y el control, sean parte de las facultades de Ecominerales. No, Ecominerales debe ser un actor empresarial sujeto a los controles de las autoridades tanto mineras como ambientales. Entonces, en esa perspectiva y pensando en Ecominerales como una empresa que nos permita la materialización de las políticas, específicamente dos, la reducción de la informalidad, contrarrestar la alta informalidad que tenemos en el sector minero, especialmente para las operaciones de pequeña y mediana minería, y dos, lograr una reindustrialización a partir de los minerales. Entonces, con esas dos grandes apuestas, nosotros creemos que efectivamente Ecominerales puede ser no solamente pertinente, sino servirle a los propósitos de la política pública del país. Doctor Andrés, ¿es viable en este momento un Ecominerales? Fernando, muchas gracias. Y muchas gracias a la viceministra, a la Asociación Colombiana de Minería por esta invitación. Yo creo que cuando se le plantea a un país la posibilidad de crear una empresa en un determinado sector y que esa empresa tenga participación estatal, esto no se debe abordar desde una perspectiva dogmática, es decir, como se aborda, por ejemplo, en algunos sectores de derecha o de izquierda, que de manera dogmática y de principios o rechazan o acogen esta idea. Yo, ¿cómo creo que esto se debe abordar? Se debe abordar de manera pragmática. ¿Y cuál es la manera pragmática de abordarlo? Analizar cuál es la necesidad y cómo está diagnosticada esa necesidad que de manera práctica y concreta se resolvería con la creación de una empresa pública, sea de minería, sea de galletería, sea de lo que sea. Y en mi humilde opinión, en este caso en particular, aun cuando yo no creo, y en eso coincido con la viceministra, que detrás de esta idea haya una intención monopolística, veo, insisto, en mi humilde opinión, veo muy débil la justificación pragmática de la creación de Ecominerales. ¿En qué sentido? En que las razones que se enumeran, como las que ha enumerado ahora la viceministra, como las que enumeró el director de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, hace un rato aquí, las que están en la ponencia, en el proyecto de ley, etcétera, no encuentro yo, primero, ni que estén soportadas por un diagnóstico técnico sólido. Segundo, no encuentro yo el diagnóstico de cómo o el mecanismo de cómo la creación de una empresa estatal minera resolvería esos problemas. Por ejemplo,
Se hace mucho énfasis en varios de estos discursos, insisto, ponencia, justificación del proyecto de ley, en que Colombia supuestamente tiene una economía extractivista que sería derivada del modelo actual. No estoy de acuerdo ni con lo primero ni con lo segundo. Creo que el supuesto carácter extractivista de la economía colombiana está supremamente exagerado. Es decir, el sector que se llama extractivo tiene un papel, pero no es el papel predominante ni hegemónico en la economía colombiana. Segundo, no creo que eso sea producto de un modelo actual que se resolvería con la creación de una empresa estatal de minería. Y problemas como la informalidad, la minería ilegal, la violencia asociada con la minería ilegal, la supuesta falta de encadenamientos productivos, que tampoco considero que sea un diagnóstico correcto, los impactos ambientales, la conflictividad social. No encuentro yo el vínculo de cómo la creación de una empresa estatal minera resolvería esos problemas. ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos del país en materia de su producción minera, de su industrialización, que solo se podrían resolver con la creación de una empresa estatal de minería? Tampoco lo encuentro. ¿Qué podría hacer esa empresa que no puede hacer el sector privado? Creo que no está claramente diagnosticado, y creo que tras esa lectura la sensación que le queda a uno es que detrás de eso hay una confianza que, con todo respeto lo digo, creo que es ingenua, de que el solo hecho de que una empresa sea estatal significa que va a estar orientada en el interés público y que va a poder resolver todos los demás problemas que el sector en su estructura actual no puedan resolver, así no sean de naturaleza empresarial. Doctor Rafael, escuchándolo en su, digamos, introducción a este tema, en Colombia hay un dicho, pero también lo escuché recientemente en Perú, que una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca. En Perú decían Cajamarca, pero básicamente es eso. Si Colombia necesita, bajo su óptica y el análisis que ha hecho, una empresa minera, una estatal minera. Mira, no sé si te puedo decir si necesita o no. Creo que lo que ha dicho Joana y lo que se ha conversado aquí y lo que yo expuse deja ver las razones por las que se puede crear una empresa minera, o por las que un Estado, un gobierno, legítimamente puede quiere crear una empresa minera. Lo que sí te puedo decir es que sí me parece que es importante tener claro cuáles son los objetivos. Es decir, una empresa minera tiene que ser parte de una estrategia de desarrollo de la minería y una estrategia también de desarrollo industrial del país. Entonces, la empresa tiene que ser parte de eso y tiene que servir para eso, o sumarse dentro de varios temas que hay que atender para hacer realidad una política de desarrollo de la minería. Aquí se han expuesto en la mañana muchos problemas que tiene la minería en Colombia y que también los tiene en otros países. Y creo que ahí el gobierno tiene mucho por hacer, ¿no es cierto? En el tema regulatorio, en el tema de certeza, en el tema de seguridad, en el tema de normas claras, de incentivos que se puedan generar. Entonces, aparte de eso, la empresa pública es una herramienta que se inserta dentro de eso. Y creo que también es importante tener claro que una empresa pública tiene que tener un foco específico. Y eso también, porque a veces, como gobierno, cuando tú estás en el gobierno, tratas, que es práctico, que así pasa, ¿no es cierto?, de encargarle a la empresa pública que haga ciertas cosas o varias cosas a la vez, porque parecería ser una herramienta más ágil de hacer la herramienta, la empresa pública, me refiero de que haga. Entonces le dices, tú ayúdame a regularizar a los mineros artesanales, ayúdame a fomentar la pequeña minería, hagamos investigación geológica, hagamos gran minería, busquemos socios. Entonces todo eso yo creo que distrae, y más bien creo que hay que tener claro para qué quiero una empresa minera. Y si quiero resolver varios problemas de la minería, ver cuál de esos me sirve más de una empresa minera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es un tema, y también tener claro las expectativas de decir, si yo me voy a meter en un negocio como la minería, estoy hablando de la gran minería, necesito mucho músculo financiero, muchos recursos, muchas capacidades, y eso normalmente toma mucho tiempo, las inversiones, y entonces los incentivos políticos también ahí son distintos, ¿no? Yo como gobierno quiero dar un poco de resultados más inmediatos,
resolver problemas más inmediatos. No digo que por eso no pensemos en largo plazo, por supuesto que tenemos que hacerlo, pero sepamos que nos va a tomar mucho tiempo lograr los objetivos. Sepamos que así funciona la industria minera y que vamos a tener muchos riesgos y tropiezos en el camino, ¿no? O sea, tengamos claro eso, porque a veces, nuevamente, en el Ecuador como país petrolero decimos vamos a producir muy rápido el petróleo, pero la minería no es así, es una industria totalmente distinta que a veces tendemos a confundirle, pensar que es muy rápido, muy rentable, muy ágil de captar esa renta o lograr esos resultados. Hay una cosa interesante y lanzo el nombre o recuerdo el nombre de Glencore, de Prodeco. Yo lo que veo es que si bien el gobierno no tiene muy estructurado el modelo de negocios de una empresa como Minerales o como se llame, está enhuesado. Está enhuesado con Prodeco y necesita darle una salida. Y al darle esa salida, pues dice, pues creemos una empresa, no lo puedo explotar, tiene sentido, digamos, ideológicamente crear una empresa minera y ahí le conectamos la minería, como usted la quiera calificar, o artesanal o ilegal, pero ahí podemos conectar eso. Y con un temor, y es que a cada una de las empresas que se le van venciendo o quiero intervenirle los títulos, los voy agrupando en esa empresa. ¿Hay algo de esto? Viceministra, ¿hay algo de esto? ¿Qué va a pasar con Prodeco? Si es la cuota inicial de esta empresa, si le están metiendo una cantidad de accesorios que quizá por eso no tengan un modelo de negocio claro y obviamente no haya una estructura real que conozcamos, por lo menos en los medios. Fernando, permítame hacer un par de precisiones antes de resolver esa inquietud. La primera es que nos dicen, y se ha sostenido en este panel desde la moderación, pero también desde uno de mis colegas en este diálogo, que no existe una clara justificación o un diagnóstico de por qué una empresa dedicada, entre otras cosas, a materializar la política de formalización sea necesaria. Entonces, una de las primeras precisiones que yo quisiera hacer es, hablemos de los datos, como nos invitó esta mañana Juan Camilo durante su intervención. Y entonces, si nosotros analizamos los datos de los aproximadamente 7.000 títulos que se encuentran vigentes en el país, nosotros efectivamente contamos en cantidades con una alta concentración en lo que podría ser el sector de la pequeña minería. Tenemos aproximadamente 3.800 títulos de esos 7.000 en la pequeña minería. En contraste con unos 122 títulos que se encuentran en el sector de la gran minería. Pero si hacemos un análisis con un zoom, una lupa, en términos de qué representan en extensión territorial esos 3.800 títulos de la pequeña minería, estamos hablando de aproximadamente 350.000 hectáreas. Mientras que si hacemos el zoom en los 122 títulos de la gran minería, estamos hablando de aproximadamente 850.000 hectáreas. Tan solo, y permítame hacer un zoom adicional, si nosotros analizamos los 81 títulos que se encuentran de la gran minería a la fecha en explotación, contamos con que se extienden sobre aproximadamente 300.000 hectáreas. Entonces, tan solo 81 títulos de la gran minería están en proceso de explotación sobre casi la totalidad de las áreas territoriales en las que se encuentran los más de 3.800 títulos de la pequeña minería. Y eso no solamente nos está hablando de una gran concentración, sino que es uno de los factores que han explicado las múltiples conflictividades que existen entre la gran minería y la pequeña minería en el país. Y esto únicamente respecto de aquellas operaciones que tienen título. Imagínese usted las operaciones irregulares que no cuentan a la fecha con un título minero. Y lo que nosotros estamos intentando hacer ante ese diagnóstico, ante esa circunstancia evidente, es dotar al sector de la pequeña minería, en este momento informal, de un aliado económico para ser mejores socios. ¿Significa eso que no hay una razón de ser para una empresa del sector público dedicarse a la formalización, entre otras cosas? No, todo lo contrario. Eso que nos está probando, incluso ese escenario, ese diagnóstico, si nos ponemos a interpretar los datos, que los mecanismos de formalización con los que actualmente contamos y que dependen enteramente del sector privado no nos han ayudado lo suficiente
a contrarrestar el fenómeno de la informalidad. En contraste, si analizamos experiencias como la chilena, una empresa que, entre otras cosas, cuenta con el principal aliado en la pequeña minería y en la pequeña minería informal, con la posibilidad de formalizarse, de tener un aliado económico para la inversión, para el fomento e incluso para el acompañamiento técnico y la apertura de mercados, efectivamente logra reducir los índices de la informalidad. Y si eso no es una justificación suficiente para materializar una política pública o el objeto de una política pública, yo no entendería cuál es. De esa manera, y aquí la precisión, es importante señalar que nuestro propósito no es resolver un obstáculo que ha derivado del actual régimen minero, como qué hacer con los bienes que están o que pueden ser objeto de reversión bajo unas condiciones muy específicas por el actual régimen, sino cómo convertir esos capitales en capital que en el futuro sea perdurable, como la generación de capacidades técnicas, científicas y operativas, como la transformación y el encadenamiento a partir de operaciones de las que no son solamente parte de los actores privados, sino también el Estado. Y cierro con lo siguiente. Si de acuerdo a nuestra Constitución Política del 91, artículo 332, el propietario de los recursos del subsuelo es la nación representada a través del Estado, ¿no es acaso comprensible que el Estado también quiera ser parte del desarrollo del sector que se basa en los recursos del que es propietario? Yo creo que sí, y allí habría un segundo sustento para por qué considerar que el Estado participe a través de una empresa que para nosotros no es desconocida. La figura de la empresa industrial y comercial en Colombia existe desde la Ley 489 y nos ha probado en otros subsectores o en otros sectores de la economía como el hidrocarburífero que puede realmente tener mucho éxito. Entonces, con esas precisiones yo respondería a su pregunta diciendo que el propósito no es simplemente desengalletar aparentemente al Estado, sino construir las condiciones de una política pública más efectiva. Gracias. Doctor Andrés, el tema de que sea una posibilidad de Ecominerales para retomar esa, como lo dice la ministra, esa reversión de títulos y organizar lo de Prodeco y organizar la minería artesanal o local, ¿sí es un modelo o cómo, o habría otra forma de hacerlo? Pues es que, mire, Fernando, yo creo que el Estado tiene un papel muy, muy importante que jugar en el sector, y en cuanto a las problemáticas que nos ha enumerado la viceministra y las que están, por ejemplo, enumeradas en la justificación del proyecto de ley, yo creo que el Estado sí tiene un papel muy importante que jugar. Yo no estoy diciendo para nada que esas cosas sean responsabilidad del sector privado. Pero cuando uno mira esas problemáticas, por ejemplo, informalidad, falta de acceso a crédito de pequeños mineros o a capital, conflictividad social, problemas ambientales, etcétera, a mí se me ocurre que ahí el Estado puede jugar un papel, por ejemplo, como regulador, claro que sí, y creo que lo puede hacer muy bien. Como autoridad, incluso como autoridad policiva y militar y además como autoridad pública en general. Como facilitador del diálogo social, también. Claro que sí. Como facilitador o proveedor o promotor de la formalización, claro que sí. Como facilitador, promotor de la investigación científica y tecnológica a través de las universidades, a través de los institutos de investigación, claro que sí, por supuesto que sí. Como facilitador, promotor de encadenamientos productivos, incluso de la comercialización, claro que sí. Mi punto es, para volver a mi planteamiento inicial, esto no es de mi parte una oposición dogmática a la idea, es que no veo una relación, si quieren, de causalidad de cómo el papel del Estado, no como en todas esas funciones que acabo de enumerar, regulador, promotor, autoridad, en fin, sino como empresario, no veo cómo solucionaría esos problemas. Yo también quiero que esos problemas se solucionen, yo también quisiera que el país avance en formalización. Yo también quisiera que la pequeña minería tenga más acceso, no solamente a la formalización, sino a comercialización, acceso a capital, acceso a investigación científica, acceso a desarrollo tecnológico, y que el Estado esté ahí presente para promover eso. Magnífico, que el Estado esté ahí presente en un punto en el que yo creo que ha estado muy ausente,
que es en el de ser facilitador del diálogo social para evitar esa conflictividad. Es una labor que le han tercerizado a las empresas privadas cuyo propósito, cuya razón de ser es otro. Magnífico que esté ahí presente. Yo no me opongo, insisto, por principio, a que exista una empresa. Yo no entiendo cómo la existencia de una empresa resolvería esos problemas. Decía la viceministra, recordando el principio constitucional de acuerdo con el cual el Estado, o la nación más bien, es la propietaria de los recursos del subsuelo. Estamos de acuerdo. Y que eso implica un principio de soberanía, muy frecuentemente mencionado en el proyecto de ley. Estamos completamente de acuerdo. Que eso implique la creación de una empresa, no veo cómo, ni veo para qué. El Estado tiene muchas maneras de garantizar esa soberanía, de hecho maneras más eficaces de garantizar esa soberanía y de participar en la prosperidad que genera el sector. Y a mí se me ocurre que la principal manera de participar en esa prosperidad o en esa renta, como decía Rafael ahora en su presentación, sería que se creen las condiciones, mediante todo el tipo de acciones que acabo de enumerar, que se creen las condiciones para que florezca la actividad privada, para que se formalice la pequeña actividad y de esa manera, es decir, mediante un florecimiento económico del sector, el Estado pueda participar mediante una mayor renta, vía tributaria, vía regalías, etcétera. Creo que esa es la manera no voy a decir la manera correcta, es la manera eficaz y efectiva de lograr esos objetivos. Sí. Ahí hay un tema que mencionó el doctor Rafael en su presentación y es algo que por estos días, si usted se devuelve las últimas 4 semanas, tiene que ver con lo que mencionó el doctor Rafael y es el gobierno corporativo. Uno de los principales temores de algo que organice el Estado. Primero fue el nombramiento del gerente general de ISA, ahí con algunas cosas internas, la junta directiva, en fin, posiciones encontradas. Luego la orden que se dio desde Casa Nariño de que no se siguiera con el proyecto en Permian en Estados Unidos y que finalmente detonó en la renuncia de 2 miembros independientes de la junta directiva. El tema de los gobiernos corporativos. Está muy bien que el Estado haga cosas, pero el cuento es cómo los va a gobernar. Si bien tenemos experiencia en gobiernos corporativos, siempre hay un temor. La OCDE recomendó que sacaran a todos los ministros, viceministros de las empresas industriales y comerciales del Estado para que no fuera rector, árbitro y jugador en cada uno de los sectores. Esa conformación del gobierno corporativo de una empresa como Ecominerales o como sea, ¿cómo la ve usted? ¿Cuál debería ser, digamos, ese gobierno? Y obviamente quisiera darle también la palabra a la viceministra y al doctor Andrés sobre el tema de gobiernos corporativos. Sí, mira, ese es uno de los temas creo que más sensibles de las empresas estatales y en los que desafortunadamente en otros países, no hablo de Colombia, la experiencia no ha sido o no es muy buena, ¿no? Porque en general, en las empresas hay este problema del gobierno corporativo de cómo generas los incentivos del diseño para poder administrarla de la mejor forma, para poder controlar y fiscalizar y para romper esa dependencia de los ciclos políticos o la influencia, digamos, de la política, no porque la política sea mala, sino la influencia de los políticos en la gestión de una empresa estatal, ¿no? No siempre los intereses de una empresa estatal pueden estar alineados o van a estar alineados con los intereses de un gobierno, por ejemplo. Un gobierno puede tener una intención muy buena, pero la empresa pública o estatal no le conviene entrar en esa decisión. Entonces, ese tipo de cosas son complejas. Tú has citado la OCDE, hay mucho trabajo sobre ese tema, ¿no es cierto? Hay un acuerdo, digamos, transversal, la CAF, el Banco Mundial, la OCDE han hecho estos lineamientos, herramientas, cómo debería gestionarse idealmente una empresa estatal. Lastimosamente, a pesar de que hay esos grandes acuerdos conceptuales, en la práctica a veces no ocurre, ¿no? A veces no ocurre, toma tiempo. Como vimos en la presentación, hay en los mismos países diferencias entre empresas de cómo se gobiernan, ¿no? Unas un poco más de forma más autónoma, más profesional, más independiente. Entonces, como regla general, es tratar de que las empresas estatales
tengan las mismas condiciones que una empresa privada, las mismas exigencias, las mismas rigurosidad en cuanto a publicación de estados financieros, auditorías externas, rendición de cuentas, profesionalizar la administración en el sentido de que las personas que entren a administrar una empresa estatal tengan experiencia en el sector. Por ejemplo, para citar un caso, en el caso de Chile, de Codelco, a partir del 2009 que se promulga la ley de gobierno corporativo de Codelco, todos los presidentes ejecutivos de ahí en adelante han tenido experiencia previa de 10, 20, 30 años en gestión de empresas mineras, ¿no? Antes de la ley de gobierno corporativo, todos los presidentes ejecutivos tenían experiencia política. Eran personas cercanas al gobierno, personas que tenían alguna función pública en algún momento. Es decir, sí se logra cambiar eso con este juego de regulación de pesos y contrapesos. Ahora, es importante entender que en el gobierno corporativo no todo es normas, no es que tú escribes y eso se cumple. Va a depender mucho de la madurez democrática, de la madurez institucional de un país, de ese gran acuerdo que se hablaba ahora de cómo gestionar una empresa estatal tan importante como Ecopetrol, como Codelco, como Petrobras, como Pemex en México. Es decir, son problemas, son complejos que requieren acuerdos de largo plazo, disciplina política, disciplina en el tiempo y lastimosamente a veces dependemos de los ciclos políticos. Y a veces también cometemos ese error cuando estamos en la política, es pensar que nosotros siempre vamos a estar, ¿no? Entonces, yo parto de la buena fe. Creo que la mayoría de los políticos, cuando están en funciones, tratan de hacer lo mejor que pueden, ¿no? Tratan de hacer lo mejor para su país, seguramente se equivocan en algunas ocasiones, pero todos tratamos de hacer lo mejor por nuestro país cuando tenemos una función pública. Pero no siempre vamos a estar ahí y no puede depender una empresa estatal de que tú estés ahí como gobierno, porque de pronto vienen otras personas, otros incentivos con otras prioridades y eso es de mucho riesgo eso. Entonces creo que es un tema sensible. No digo que por eso no se haga una empresa estatal, pero es un tema a tomar muy en cuenta, es un tema complejo de administrarlo, ¿no? Doctor Andrés, el temor de los gobiernos corporativos. El asunto del gobierno corporativo, Fernando, hace un rato que escuchamos al doctor Álvaro Pardo aquí nos decía en su intervención, en su exposición sobre el avance del proyecto de Ecominerales, nos decía, aquí no hay nada que temer en materia de gobierno corporativo porque fíjense que esto sí es posible. Tenemos a Ecopetrol, dijo. Yo francamente no creo que sea el mejor ejemplo a invocar. No solo por los acontecimientos de los últimos días que muestran que Ecopetrol tiene deficiencias muy, muy serias de gobierno corporativo, sino porque esas deficiencias habían venido siendo diagnosticadas desde hace mucho tiempo. Cuando se hizo la reforma del sector petrolero en Colombia, por allá creo que eso es año 2003, 2004, hicimos unos avances muy grandes. O sea, Ecopetrol dejó de ser al tiempo regulador de autoridad y simultáneamente empresa, pero quedó con una estructura de gobierno en la conformación de su junta directiva, por ejemplo, que no es la más indicada para que una empresa pueda funcionar en tal calidad, más aún una empresa que está en el mercado público de valores. Pero salvedad hecha de todos esos comentarios acerca de Ecopetrol, yo ni siquiera creo que si tomáramos a Ecopetrol como modelo de buen gobierno corporativo, la propuesta que hay sobre el gobierno corporativo de Ecominerales se aproxime a esos estándares, ni siquiera a los que tiene Ecopetrol, porque cuando uno lee la estructura propuesta de conformación de los órganos de gobierno y de la gerencia de la empresa, básicamente es una empresa manejada por el presidente de la República, casi que a título personal, quien designa a sus miembros de junta directiva, el gerente de la empresa actúa por obligación legal como agente del presidente de la República. Y yo entiendo que eso sea así, si partimos de la idea que, insisto, que yo creo que es ingenua, que solo por el hecho de tratarse de una agencia estatal y manejada por el gobierno va necesariamente a estar encaminada en pro del bien público, pero yo creo que las instituciones tenemos que hacerlas pensando no en las personas, sino en que ellas sean capaces de sobrevivir por sus méritos y por la excelencia de su diseño a los cambios, a las cosas que vienen. Yo creo que si esta empresa finalmente llega a ver la luz del día y su creación es aprobada en el Congreso de la República,
yo creo que habría que dotarla con mejores mecanismos de gobierno corporativo que la hagan menos dependientes de la voluntad, no solo del gobierno nacional, estoy hablando ni siquiera del gobierno nacional como órgano, del presidente de la República, que es mucho más que eso. Y no porque sea este, cualquier otro. Viceministra. Gracias. Efectivamente, la reflexión en torno al gobierno corporativo, yo debo confesarles a todos y todas, nos robó varios días de diálogo. Incluso el texto aprobado en el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara sufrió unas importantes modificaciones y fue nutrido justamente por las propuestas formuladas por varios congresistas. Y yo quiero plantear que la perspectiva de encontrar la mejor de las fórmulas para el gobierno corporativo también se basa en una aspiración con una empresa como estas, porque no puedo estar más de acuerdo en términos de conseguir que el sector privado que hace parte del sector minero florezca, en la medida en que también creo profundamente que del sector minero el sector público puede florecer conjuntamente con el sector privado. Esta mañana nuestro ministro nos decía, somos socios, y somos socios en el florecimiento y en el desarrollo del sector del que somos parte. Y permítanme citar un ejemplo, donde además pudimos inspirarnos también en la fórmula de buen gobierno de una empresa como la que hoy es LKAB de Suecia, una empresa que ha durado en el sector por muchos años, casi poco más de una centuria, fundada en 1890 y donde efectivamente es una empresa que muestra el florecimiento de lo público en el sector minero. Tan solo en el año 2023 logró reportar de utilidad neta poco más de 1.500 millones de dólares. Y hacia allá es donde no solamente una operación adecuada, sino un gobierno corporativo adecuado tendría que poder llevar a cualquier empresa del sector público construida con solidez y con seriedad. Y eso me lleva entonces a plantear dos cosas. Además de inspirarnos en los ejemplos que buenas empresas nos ofrecen alrededor del mundo, no solamente las latinoamericanas a las que le tenemos un profundo afecto, pero también las nórdicas, yo quiero plantearles que nuestra primera carta de navegación para establecer el gobierno corporativo de una empresa como estas es nuestra regla del derecho, nuestro Estado Social de Derecho, la Ley 489 del 98. Y allí se establece cómo deberían funcionar las empresas industriales y comerciales del Estado, donde aquí hemos además pensado por fuera de la caja de la 489. Nos hemos planteado una junta directiva con 9 miembros, donde por lo menos 4 de esos 9 miembros son designados por sectores independientes. Si ustedes leen la ponencia que fue aprobada en el primer debate del Congreso, es así: el sector gremial, el sector académico, los sectores de investigación y producción del conocimiento, pueden plantear, los sindicatos pueden plantear miembros a la junta directiva de Ecominerales. Eso prueba que efectivamente hay una madurez en la expectativa de crear una empresa como estas con aspiraciones y fundamentos democráticos. Y somos conscientes además que el gobierno corporativo no es simplemente quienes integran sus órganos de decisión, muy importantes, por supuesto, pero además las prácticas. Y de las propuestas que han surgido y que han sido formuladas por investigadores como la CEPAL, hoy en el marco de las discusiones previo al desarrollo del segundo debate en el Congreso, y lo planteo así porque esto es todavía un trabajo en progreso que podemos mejorar conjuntamente. Hay iniciativas muy interesantes en clave de auditorías externas, además de los informes anuales al Congreso, que también fue incorporado durante la ponencia en el primer debate, la participación en mercados financieros, no solamente nacionales, sino internacionales, con altos estándares de transparencia en el dominio y en el manejo de esos gobiernos corporativos y en la toma de decisiones que podrían ser un seguro de que efectivamente una empresa como estas tenga altos estándares, no solo de transparencia, sino de prácticas anticorrupción. Y yo quiero llevar una reflexión final. Nosotros hemos desarrollado largo tiempo al sector minero. El aprendizaje que ustedes desde el sector privado han desarrollado es un aprendizaje notorio y robusto, que en una buena alianza con el Estado
podría garantizar el florecimiento del sector minero para ustedes, para lo público y en últimas para el país. Muchas gracias a la viceministra, al doctor Andrés, al doctor Rafael. A manera de conclusión, para ser absolutamente estrictos con el tiempo, hay varias cosas y creo que hay algo que abonarle al gobierno, y es que ante un problema está proponiendo una solución. Ahora, si la solución es una empresa y cómo va a ser, pues amerita la discusión, pero hay una solución propuesta. Ahora lo otro es un poco, retomando un poco de las narrativas que maneja el gobierno, es cuál es el papel del Estado en los negocios. ¿Qué debe hacer el Estado con los negocios que de una u otra manera, por reversión, porque se vencen unos contratos, va a hacer con esos activos, con ese patrimonio? Y en ese orden de ideas, de narrativa, hay un libro maravilloso que se llama Keynes versus Hayek, la discusión del nuevo milenio, y es cuál debe ser el papel del Estado, si debe ser un órgano rector, si debe ser un jugador, si debe ser un supervisor. Es finalmente lo que le interesa a la sociedad, es quién es eficiente, quién ejecuta, quién genera competitividad, y finalmente que todos bebamos de esas soluciones. Muchas gracias a todos los asistentes y por supuesto a los panelistas.